Dejo de compartir pantalla. Ahora ya me veis. Hola, buenos días. Bueno, buenos días para vosotros en América Latina. Buenas tardes los que se unen desde Europa. Cuarto webinar. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Desde mi punto de vista es una de las personas que sabe más de coworking en América Latina, oficina flexible. Y estoy creando un hype ahora, ¿eh? Estoy creando un hype importante, pero yo creo que la sesión va a estar a la altura porque Luis Pérez siempre está a la altura. Vamos a empezar hoy la sesión calentitos. Pero bueno, ahí estamos. Más que nada para que lo sepáis, si alguno tiene problemas de conexión, aunque tenemos suficiente capacidad en Zoom, a veces somos conscientes de que hace el tonto, ¿vale? Y por si acaso, aquí tenéis el link a YouTube, que está emitiendo también en directo en YouTube. Tanto en YouTube como en Zoom podéis preguntar. Tenemos a Susana Montuenga, de Origen Ibiza, y a Coti Clemo, de Casa W, en Concepción, Chile, que están vigilando las dos y atendiendo los dos chats, tanto en YouTube como en Zoom, para que cualquier pregunta que tengáis me la hagan llegar a mí y yo pueda interrogar a Luis debidamente. Entonces, como sabéis, os hemos pedido que nos avancéis preguntas. De esas preguntas hemos elegido unas cuantas y vamos a ir mezclando las preguntas que nos habéis mandado por adelantado con preguntas que nos vais mandando en directo, ¿no? Obviamente, cuando Luis vaya contando cosas, os van a surgir preguntas y entonces a partir de ahí, pues escribís en los chats, tanto de Zoom como de YouTube, y Coti y Susana van a elegir esas preguntas, nos las van a hacer llegar y yo interrogo debidamente a Luis. Más cosas. Dar gracias, como siempre, al equipo, que si no sería imposible hacer esto. Es súper complejo. Al final tenemos a Marcelo, nuestro genio técnico en la sombra, que se ocupa de que no haya ningún desastre, a Constanza, a Coti y a Susana. Siempre me sale llamarla Constanza, Coti, pero bueno, y al parecer soy el único que lo hace. Y a Cami, que lleva unos días de vacaciones, que también nos está ayudando con esto. Marcelo es de Cowork Chile, Susana de Origen Ibiza, ya lo he dicho, Coti de Casa W y Camila es de Launch Coworking en Chile. También tenemos que agradecer el soporte a Chile Cowork, que nos ayuda con la difusión para que llegue al máximo de espacios posibles en Chile, y a Colatam, que también nos está dando soporte en todo esto. Y, como dicen los americanos, last but not least, a Code, que es, como sabéis, es una herramienta de software para espacios grandes y pequeños que permite que os concentréis en lo que importa, que son las personas, mientras Code se encarga del back office. Es una herramienta de software, tiene personal que habla español. Si tenéis alguna duda podéis contactar con ellos. Tenéis el link en las newsletters y os lo haré llegar. O si alguien tiene alguna duda y me quiere preguntar, le puedo pasar el link. Estas sesiones también son gracias a Cobot, que nos ayudan con los gastos que incurrimos al contratar Zoom y estas historias con las plataformas online. No nos queda nada más, he hecho un poquito de tiempo, ya estamos ya con 30 y algo personas en Zoom, más los que hay en YouTube, y solo nos queda presentar a Luis Pérez. Y os voy a poner su perfil para los que no lo conozcáis ya en el chat. Luis Pérez es el director de desarrollo de soluciones en The Instant Group y ese es su link a su perfil en LinkedIn. Bienvenido, Luis. Bien, ya estoy. Gracias, Mark. Feliz de estar aquí contigo y con toda la audiencia. Gracias por la invitación. Lo primero de todo, vamos a empezar como... He creado un hype, ya lo has visto. Ahora tienes unas expectativas súper elevadas, el público. O sea, tienes que cumplir y sé que no vas a tener ningún problema en hacerlo. Primero de todo, ¿quién es Luis Pérez? ¿Cómo acabas en el sector del coworking? Háblanos un poco de ti. Muy brevemente, Mark, gracias. Yo hice mi carrera en el mundo real estate, principalmente el real estate corporativo. Trabajé 11 años para Microsoft en Latinoamérica, primero basado en la Ciudad de México, de donde yo soy nativo, y después migré a Miami, donde hoy en día resido. Y durante esos 11 años, bueno, trabajé del lado del cliente, ¿no? Recibiendo los servicios
desde empresas de construcción, propietarios, etcétera. En algún momento uso de espacios flexibles. No existía en ese momento el coworking en la región como tal. Sobre todo el término no existía. Y hace 3 años, un poco más, que decidí apostar por la nueva tendencia, o más bien el futuro del espacio de oficinas, que es el espacio, la flexibilidad alrededor del espacio de oficinas. Y inicié liderando una cuenta corporativa para Instant y actualmente, bueno, desde ese momento que estaba liderando esa cuenta, yo pedía, por favor, déjenme trabajar en Latinoamérica. Eso es lo que yo sé hacer, es mi mercado. Yo conozco a los players del mercado, conozco a las empresas. Y fue donde empecé. Hace aproximadamente 2 años. Muchas de las veo a gente muy conocida, con las que hemos trabajado extensivamente con operadores en la región. Y desde hace 2 años y medio para acá no sé de otra cosa que no sea espacios flexibles en la región, en toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, hasta la Patagonia, a lo largo y ancho de la región. Y bueno, eso soy yo. Háblame un poquito de The Instant Group. Cuéntame, para que la gente tenga contexto simplemente. Muy brevemente, Instant Group somos una empresa 20 años de antigüedad en el mercado. Originalmente nacimos en Londres, Inglaterra, y The Instant Group nació porque los fundadores encontraron que existía un vacío entre el real estate tradicional y lo que le ofrecía a los clientes y lo que los clientes estaban buscando. Consideren que hace 20 años aproximadamente la duración de un contrato de arrendamiento en Inglaterra era de 15 años, un contrato de arrendamiento, y eso es promedio. Wow. Asuman que había contratos de 25 años, había contratos de 7 años o algo, ¿no? En ese rango. Y entonces imagínense hoy en día pensar en que alguien tiene que firmar un contrato de 15 años de duración, cuando no sabemos siquiera si vamos a poder salir a trabajar mañana. Entonces, Instant nace bajo esa premisa y tratando de resolver esa necesidad. Y desde entonces hemos crecido exclusivamente en la industria del espacio flexible. No hacemos brokerage espacio tradicional, no nos metemos en ese rango que es, digamos, el más alto y no competimos con los usual suspects, ¿no? Como JLL o CBRE. No estamos para eso, ese no es nuestro objetivo, sino es resolver ese rango medio que es el que no es el home office, pero tampoco es la oficina headquarters, sino todo lo que hay en el medio, que es el espacio flexible, y creo que hoy podemos hablar un poco más de esto. Ok, muy buena introducción. Tengo que decir que para este webinar en concreto, no es que en los otros no, pero realmente para este webinar en concreto, las preguntas que habéis mandado nos han gustado mucho. Y de hecho estuvimos viéndolas con Luis y tal, y tengo que decir que hay algunas que las he descartado, no porque no fueran buenas, sino porque en una entrevista que le hice hace 1 mes y 1 semana, que salió publicada, o sea, es una entrevista que hicimos a final de abril, mitad final de abril, y que o sea, se publicó en mayo. ¿Hay alguien con el micro abierto? Se han parado al mismo tiempo. Vale, ok, ya está. Perdón. Pues lo dicho, a final de abril le hicimos una entrevista a Luis, le hice una entrevista. La entrevista creo que es muy buena y responde a muchas de las cosas que nos habéis preguntado. Os paso el link aquí. Os lo digo porque si es como, ostras, hice esta pregunta que es muy buena y no la han respondido, quizá podéis encontrar allí la respuesta. Y con esto vamos con la primera pregunta y no vamos a empezar suave. Nos han hecho llegar una pregunta que es, ¿crees que el home office se volvió un potencial competidor? ¿Y cómo competir con esta nueva competencia? Estas fueron las preguntas que más me gustó y de las que más he escuchado recientemente, ¿no? Es uno de los, vamos a decirle, de los temores que tal vez la industria tiene. Y yo diría que yo le respondería con una analogía que es conocida como el
sesgo de la supervivencia, o en inglés se llama el survivorship bias, ¿no? Y les cuento muy brevemente lo que es. En épocas de la Segunda Guerra Mundial, los aviones de guerra regresaban a las bases militares y los ingenieros analizaban, evidentemente esos aviones tenían huecos de balas, ¿no? Que los habían alcanzado. Y los ingenieros lo que analizaban era dónde estaban los huecos de balas y empezaban a reforzar o a poner más material o más acero o algún tipo de refuerzo a esas zonas donde estaban recibiendo las balas. Y algún creativo y un matemático específicamente les reprimió y dijo, oye, ¿por qué se están enfocando en donde están los agujeros de las balas de un avión que está regresando a salvo a la base? ¿No creen que más bien el avión que no regresó a la base tal vez recibió una bala en donde no lo podamos analizar? Y es donde no lo estamos viendo hoy. Y eso es el survivorship bias, que muchas veces tendemos a enfocarnos en lo que estamos perdiendo o en lo que potencialmente perdemos o en el daño presencial que estamos teniendo, como los agujeros de las balas, y no estamos enfocándonos en lo que la razón por la cual todavía tengo un grupo de clientes o va a venir un grupo de clientes nuevo a este mercado del espacio flexible. Entonces, ¿el home office es competencia? Depende, a respuesta de abogados, ¿no? Depende cómo lo analicemos. Yo creo que sí el home office va a incrementar. Ahora, ¿es una competencia? Miren, yo les digo que si antes el pie era de este tamaño y ellos tenían, y el home office tenía, no ellos, porque el home office no es nadie, pero el home office era una pequeña fracción. Ahora, tal vez la fracción será un poco más grande, pero el pie, ya no quepo en la cámara, pero ahora el pie es de este tamaño. El home office es ahora simplemente un componente adicional en la ecuación del espacio flexible. Entonces, yo no estaría preocupado de el home office como una competencia para el espacio flexible. Ok, yo tengo que añadir que hemos ido a home office porque nos han obligado. O sea, hay gente que le gusta, pero realmente ha habido una obligación de ir a home office porque no podíamos salir, estábamos confinados, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de desescalada hablaremos al respecto, ¿no? De hecho, estamos viendo combinaciones, ¿no? No quiero hacer spoiler de otras cosas, pero yo creo que realmente que hay mucho miedo al home office y quizá en la parte baja del mercado, o sea, con freelancers, con microempresas, quizá es una opción de ahorro de coste ahora mismo, pero con gran empresa, a medio y largo plazo es inviable. No sé si lo ves así. Mira, yo creo que es buen punto lo que comentas, Mark. Hemos escuchado esta frase seguramente en otros webinars, todos ustedes lo han escuchado, pero me parece que es tremendamente cierta. Hoy no estamos trabajando desde casa, todos, sino estamos en casa intentando trabajar. Y esa es nuestra realidad. Fuimos obligados a trabajar en casa y bueno, fuimos flexibles en decir, oye, mira, no está tan mal, tal vez me acomodo, mira, el internet funciona bien, etcétera. ¿Es lo ideal? No. Y no creo que nadie que esté cómodamente trabajando en su casa diga es lo ideal para los términos largo plazo de las empresas, para los objetivos de generar cultura y de generar ideas y creatividad. No es la solución. Por cierto, he colgado en el chat el link al Survivor Bias, ¿vale? Que por cierto, conocía la historia y me ha encantado que la hayas contado, porque no sabía que tú también la habías oído, pero es buenísima y he colgado el link a la historia de Wikipedia que tiene una entrada sobre esto. Tenemos otra pregunta, que en realidad la vamos a desgranar en varias preguntas más, que es, quisiera ahondar precisamente en cuáles características deberíamos tratar de potenciar para atender una nueva demanda post-COVID. Es decir, ¿qué va a cambiar el COVID y cuáles son las características de esta nueva demanda? Okay. Yo creo definitivamente, y traigo unos slides que puedo presentar en algún momento, sin embargo, lo que yo anticiparía es que
la demanda que hoy estamos nosotros detectando es una demanda distinta a la que teníamos en la época, digamos, pre-COVID, que parece años atrás, pero solamente hace 3 meses. Si quieres, compartimos las slides si crees que es el momento. Hagamos eso. Share screen. Ok. Entonces, mira, me gustaría empezar. Sí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Le preguntaba a Mark cuál es la traducción a castellano, perdón, moví mi cámara, de clickbait. Y no existe, así que les pido me permitan utilizar el anglicismo de clickbait, que es la carnada para clics en Internet, ¿cierto? Y aquí ustedes ven en pantalla todo lo que hemos visto en noticias que ustedes seguramente están hartos de leer sobre el fin de la oficina, ya se acabó, la oficina nunca más, Facebook se va a mover a trabajar desde casa, Twitter ya les autorizó a todos sus empleados trabajar remotamente, etcétera, etcétera. Esto es, no le llamaríamos de otra manera que un clickbait. La oficina, yo les diría, como concepto está lejos de desaparecer. Por varias razones. Una, el manejo de los recursos, o sea, es mucho más simple, mucho más efectivo manejar a tu personal de una manera presencial. Ahora, ¿vamos a regresar a lo anterior? No, y les pido que no asuman que la oficina va a volver a ser lo que era antes, y ahorita voy a eso. Un tema de sociabilidad. Somos entes sociales desde el principio de la humanidad. Y entonces pensar que las sociedades van a aislarse para estar trabajando desde su casa y que así van a ser efectivas para siempre es algo totalmente fuera de la realidad. Identidad y cultura. Piensen en las empresas. En la era posmoderna, todas las empresas están en búsqueda de una identidad, de una cultura, de algo que los una. Si nosotros fuéramos robots, ¿no? Maquinarias, no importa dónde pongas la maquinaria va a ejecutar un trabajo que va a dar una salida. Pero nosotros no funcionamos así, ese no es nuestro esquema mental. Necesitamos grupos de sociedad que nos den esa identidad como empresa, esa identidad como grupo dentro de la empresa, ¿no? Y la cultura corporativa o la cultura de tu startup o lo que sea, ¿no? Igualdad y beneficios, la oficina, o sea, piensen hoy en día lo injusto que podría ser si tú eres el gran CEO de una empresa, que tú puedes estar probablemente en cuarentena en tu casa de campo, viendo hacia el lago, cómodamente con una hamaca y con el mejor Wi-Fi posible del mundo, con un escritorio de altura regulable, comparado con un empleado que tal vez está en un departamento de 100 metros cuadrados, batallando con 3 hijos al mismo tiempo, todos gritando, todos corriendo. La oficina tiene un fin de darle igualdad a los empleados para poder enfocarse en el trabajo y no en su espacio de trabajo. Y ese es un objetivo que es fundamental, el tema de la igualdad, de los beneficios, de decir, oye, si vienes a trabajar, yo te voy a dar, mira, tu computadora, te voy a dar un espacio adecuado, con luz natural adecuada, con un internet decente, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que las empresas otorgan. Y finalmente, las regulaciones públicas o privadas. Hoy en día poco sabemos de esto, pero es algo que nosotros anticipamos, que van a empezar a existir un sinnúmero de regulaciones en torno a trabajar desde casa o a obligar, entre comillas, al empleado a trabajar desde casa. Nadie puede obligarte a trabajar desde casa porque probablemente no tienes, volviendo al punto anterior, el espacio adecuado, no tienes una silla correcta, vas a empezar a tener problemas de espalda o la luz, y entonces vas a tener problemas de ojos. Una serie de cosas que van a empezar a proteger los gobiernos y las empresas a los empleados, ¿no? Entonces, son por esas razones, y lo pongo aquí en pantalla, la oficina está lejos de desaparecer, la oficina más bien está por transformarse. Y se va a convertir en algo que hoy ya tenemos bastante idea de qué será, pero estamos por verlo. Y entonces, miren, les comparto aquí qué ha cambiado a partir de COVID. Esta encuesta que ven del lado izquierdo, ¿qué proporción de tu portafolio será flexible en los próximos 3 años? Esta es una encuesta que hizo Colliers, que son, la mayoría de ustedes los conocen, una empresa muy respetada en la industria inmobiliaria, y estos son sus datos.
El dato más extremo es que estas empresas que fueron encuestadas, estimaban que el 25% va a ser flexible en los próximos 3 años de su portafolio. 25% de su portafolio. Bueno, esto es 2019. ¿Qué pasa 3 meses después? Y esto es fruto de una investigación propia. 74% planean una conversión a flexibilidad. O sea, ya no es 75 fijo, 25 flexible. Ahora es 74 flexible y probablemente 25, 26 fijo. 69% de las empresas planean reducir el metraje de oficinas e incrementar el trabajo remoto. Y aquí hay un dato interesante, bueno, una clarificación que quisiera hacer, que es trabajo remoto no significa trabajo desde casa. Es trabajo flexible, es más bien trabajo donde tú puedas, donde la empresa te permite trabajar. Puedes ir a un Starbucks, puedes ir al café de la esquina de tu casa, puedes ir a una oficina, puedes ir a un coworking, o sea, remoto, no tener que ir al centro de operaciones de la oficina. 100%, y esto es raro que en una encuesta encuentre 100%, pero de todas las empresas que nosotros encuestamos, 100% consideran de vital importancia involucrar modelos flexibles de trabajo en su estrategia. Y otro dato que parecería que contradice, sin embargo refuerza la tesis, es que 79% consideran que la colaboración presencial aumenta las posibilidades de éxito. Entonces es cuando dices, a ver, ¿cómo? O sea, por un lado, remoto todos, o 74%, pero por otro lado, quiero que colabores. Y entonces es donde más bien parecería ser que estamos viendo una industria que está por tener algo nuevo, por tener algo que no habíamos visto antes. Y ahorita voy a eso en un momento. Miren esta gráfica. Esta gráfica es con nuestros datos. Y esto es la demanda de espacios flexibles que nosotros estamos recibiendo en nuestro website. Nosotros capturamos una gran cantidad de leads online a nivel global en 153 países. Y les pongo aquí entre febrero de 2020 y mayo, perdón que me levante, pero es que no alcanzo a ver la pantalla, y finales de mayo, este es el rango de la gráfica. ¿Cuál fue la demanda o la generación de leads que nosotros tenemos? Y es básicamente personas que están buscando en Google o en Bing o en Yahoo, en donde quieras, oficinas flexibles o coworking o WeWork o Rebus o cualquier búsqueda de espacio flexible. Luis, ¿me dejas, Sí. perdona que te interrumpa? Me llama mucho la atención que haya una caída, o sea, esta caída tan grande, digamos, ¿no? De hecho empieza, o sea, en febrero a final de febrero está bien, la caída corresponde con la primera parte del COVID, ¿no? Luego tenemos una parte plana hasta principios de abril, de hecho, y a partir de abril empieza a subir. Eso es el punto. Y creo haber escuchado durante las épocas más fuertes del confinamiento que la recuperación de la economía sería como el logo de Nike, de los tenis, de la marca de ropa deportiva. O sea, esta palomita, el swoosh, ¿no? Sí, sí. Y es justamente lo que estamos viendo aquí. No les estoy hablando de la economía en general, del precio de la moneda, no. O sea, cómo se está dando la demanda de espacios flexibles en la era durante y post-COVID. Y vean que estamos volviendo a los índices que teníamos antes de la pandemia. Entonces, nuestra generación de leads interna está siendo muy alta. Ahora, ¿el perfil de lead es el mismo? No. Es un lead completamente distinto. Son personas que no saben lo que quieren, que simplemente están buscando, que quieren saber cómo pueden resolver el tema que tienen ahorita de emergencia. Es otro tipo de lead, pero la demanda ahí está. Entonces, nosotros anticipamos este dato que les pongo ahí, la demanda del espacio flexible pre-COVID, para nosotros estaba alrededor del 27% a nivel global. Estimamos que para fin de 2021 estará en 35%. O sea, vamos a rebotar más alto de lo que estábamos, ¿no? Entonces, me parece que las noticias son positivas en ese sentido. Todos ustedes en la llamada creo que comparten conmigo el dolor que teníamos en la era pre-COVID,
que era convencer a las empresas y a los individuos de que el espacio flexible es la solución, es una excelente alternativa, dejen los contratos tradicionales, largo plazo, inversiones de capital en las empresas, etcétera, en cosas que no son tu core business, ¿no? Bueno, la era COVID nos está probablemente avanzando 10 años en 3 meses a la industria del real estate corporativo. Son, para nuestra industria, me parece que excelentes noticias. Y les pongo, para concluir este tema, ¿cómo vemos esta transformación? Entonces, en la gráfica ven cuál era la configuración de una oficina, de la estructura de una empresa, cómo se veía en la era pre-COVID, diciembre de 2019. Todas estas bloques verdes claro son oficinas tradicionales, leases, contratos de arrendamiento tradicionales, un poco utilizados por las oficinas generales, abiertas a cualquier empleado. Un poquito de oficinas remotas, principalmente fuerza de ventas, y un 8 a un 15% de home working, trabajo desde casa, que ya era algo común. ¿Qué pasó en abril? Tuvimos este cambio radical. Fuimos obligados a estar confinados. Solo un pequeño segmento se mantuvo operativo, principalmente el sector financiero, bancos, algunos gobiernos y personal de salud, como ustedes saben. Sin embargo, vean lo que sucedió, que es, ok, todos nos fuimos a trabajar desde casa, sin embargo, para las empresas todavía teníamos este costo que hoy a muchas las está ahorcando. Es decir, bueno, no tengo a nadie yendo a la oficina, pero aún le estoy pagando, ¿sí? ¿Cómo anticipamos el futuro? Algo más como esto. Una oficina central de funciones primarias de negocio pequeña, optimizada, chiquita, restringida en su acceso, ¿no? Un amplísimo margen flexible, que puede ser trabajar desde casa o cerca del cliente, ¿sí? En donde la oportunidad para la audiencia de este webinar es donde tenemos la mayor probabilidad de éxito. Y el home working, como pueden ver, como hablamos al principio, la demanda se va a incrementar. Y esto, ¿cómo lo anticipamos nosotros? Algo como lo que ven en pantalla, que es la modelo de distribución de los hubs y spokes. Y este es un modelo de distribución muy común en la industria aeronáutica, por ejemplo, en los aeropuertos. Cómo funcionan los hubs, que son los aeropuertos centrales, y los spokes, que son aeropuertos pequeños. O en logística, en los centros de distribución, Amazon y en los correos y FedEx. Así funciona. Hay un hub donde está la oficina central y tenemos oficinas a la redonda cercanas, y esto tiene que ver con la proximidad del customer o el cliente, sus clientes, aquí me refiero a sus clientes de los operadores, a los clientes de los usuarios, o sea, van a estar ubicados cerca de los clientes o cerca de sus casas, ¿sí? Y eventualmente ir una vez a la semana o 2 veces por semana o de manera alternada, una vez al mes o lo que sea, al hub. Y es aquí en este perímetro de los spokes donde la oportunidad está bollante para nuestra industria, ¿no? Entonces, con eso cierro, Marc, por si quieres que volvamos al tema de preguntas. Sí, yo creo que ha dado un... te quito la presentación, vale. Yo creo que con esto has resumido gran parte, o sea, has puesto en situación un poco lo que va a venir. Y ahora tenemos varias preguntas que derivan un poco de la primera y de toda esta presentación, pero yo creo que son muy importantes. Y es la primera, de hecho me encanta, porque es ¿cuáles son los sectores más tradicionales que ahora sí están dispuestos a explorar el universo coworking? Yo creo que más que enfocarnos a los sectores, que si bien podríamos pensar que hay sectores muy tradicionales que antes nunca habían explorado el cowork, como la industria legal, la industria financiera, que hay excepciones y muy buenas y excelentes casos de estudio, pero tradicionalmente no eran los que lo buscaban. Yo más bien diría que hay un cambio de concepción mental en cuanto a que la oficina antes era un fin. O sea, cuando tú montabas una empresa, ya fuera creciendo orgánicamente, un startup o
una empresa, siempre el fin era la oficina, era el lugar donde llegabas, donde se producían las cosas. Y es muy similar a, por ejemplo, en las épocas no tan tecnológicas, en donde tenías los servidores y toda la tecnología con la que podías trabajar como empresa. Y no podías trabajar remotamente porque no tenías acceso a la red corporativa, porque no podías hacerlo si no estabas en ese centro, en ese fin que era la oficina. Hoy en día, esto está siendo un golpe de realidad porque nos estamos dando cuenta, y sobre todo esos sectores más tradicionales se están dando cuenta, que pueden hacerlo remotamente. Entonces es un rompimiento de paradigmas, en donde no me enfocaría a qué industrias, sino más bien a que la oficina es un medio para llegar a algo más, que es la productividad, que es traer revenue, facturar, generar ideas, etcétera, etcétera. Tiene otras finalidades. Y eso nos estamos dando cuenta que lo puedes hacer donde sea, básicamente cualquier persona. Y la pandemia nos ha obligado a verlo. Hay cosas que nunca van a, o nunca, no quiero decir nunca porque no se vale en estos tiempos, pero hoy día podríamos decir que hay cosas que difícilmente, con el avance tecnológico que tenemos hoy, podrían alejarse de las oficinas. Sin embargo, la gran mayoría, 90%, 85%, podría trabajar remotamente de manera exitosa. Siempre volviendo a ese hub, si quieren, a buscar algo como es el tema de cultura, de identidad, de empresa. Pero mientras, vuelves a tu origen, vuelves a donde estabas, ¿no? Que es tu casa, que es estar cerca de tu cliente, etc. Entonces, Mark, para mí no es un tema de industria, es un tema de roles, ¿no? De alguna manera, lo que estás diciendo es que la oficina antes era algo como de representatividad que necesitabas tener para mostrar de alguna manera, y ahora ha cambiado. Hay un inciso, hay un comentario que sí me gustaría hacer, llegado a este punto, cuando comentamos esto, y es que, por ejemplo, ha habido, y evidentemente no es una muestra significativa, es gente cercana a mí que evidentemente, estoy todo el día hablando de coworking, pues saben lo que es, el concepto lo han oído. Y, por ejemplo, hubo una empresa, ha habido varias, pero hubo una empresa familiar que en un momento dado pasó de la oficina en zona industrial, porque es una empresa dedicada al sector industrial, ¿no? Tenía la oficina al lado de donde tenía el almacén, en la misma nave, se pasó a una oficina más céntrica, y ahora con el tema del COVID y viendo rotaciones de personal, viendo que pueden trabajar remotamente, el planteamiento es: no necesito una oficina tan grande, voy a ir a una oficina más pequeña y voy a contratar un coworking solo para el personal al que realmente le tengo que dar espacio. El personal directivo, el personal, digamos, más de confianza, va a hacer home office, ¿no? Entonces yo quizá lo que os diría como pista es: aquellas empresas que se están planteando trabajar por turnos, que hemos visto que en plataformas en España, por ejemplo, que hemos visto que lo que hacen es buscar un espacio, la mitad del que tenían, para empezar a trabajar con rotaciones, esos signos de gente alrededor vuestro, de gente conocida, de conocidos que están empezando a trabajar por turnos y tal, sería el momento de contactarles. Oye, ¿sabes que puedes venir a trabajar en nuestro espacio? Tenemos una política adaptada y flexible para que puedas trabajar en rotación y con un precio mucho más ajustado. Evidentemente, con un lease mucho más corto y demás. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Liz, que es muy difícil definir sectores porque podría no ser cierto lo que os digamos y que depende de cada país, depende de cada zona, el transporte sea diferente, pero sí que estas señales de empezar a trabajar por turnos y demás, de repente ellos lo que van a ver es que tienen un montón de metros cuadrados que no están utilizando y que están pagando por ellos. Entonces quizás sería un punto importante para ver. La siguiente pregunta derivada de esta es: ¿cuál es el mecanismo para identificar y atacar a empresas que buscan un nuevo concepto más flexible? Mira, justamente ayer platicaba con alguien de ustedes, de un operador, sobre lo que estamos viendo como nuevo modelo y lo que nuestros clientes nos están pidiendo buscarles en los mercados. Se los
ejemplifico. Una empresa con 300 empleados que tiene hoy en día una oficina de, para cerrar números, 3,000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, en 2 pisos, vamos a pensar, 1,500 y 1,500. Esa empresa, lo que está pasando en este momento por su mente, si se está asesorando, es que va a poder reducirse a 1,500 metros cuadrados, o sea, a un solo piso en lugar de 2 pisos. Nadie va a pensar en, voy a tener todas estas personas, esas 300, no pueden estar tan densificado, 10 metros cuadrados por persona, necesito aumentarlo a 14 metros cuadrados, voy a tomar más real estate. Bueno, eso es el escenario menos probable. El que lo haga está aislado del mundo real. Nadie va a incrementar sus costos bajo esta situación. Entonces, volviendo al ejemplo, esas 300 personas que ahora ya solamente van a caber, entre comillas, 150 personas en la oficina nueva, las otras 150 van a necesitar igualmente trabajar. ¿Cómo van a necesitar trabajar? Pues puede haber varias maneras, pero una puede ser, van a alternarse, o sea, no van a ser siempre las 150 los que vengan, sino van a venir lunes y miércoles y martes y jueves y los viernes todos desde casa o algo similar, algo en ese esquema. Pero las que no estén en la oficina central el día de hoy van a tener la opcionalidad de trabajar de manera remota. Y eso puede ser trabajar desde casa, como hoy mucha gente lo estamos haciendo, o trabajar en uno de los spokes, que justamente es de lo que les hablaba hace un momento. Y entonces, ¿cómo va a ser el modelo que ellos van a pedir? Y esto yo a ustedes operadores les diría, cuestionen su modelo actual de venta. Porque si hoy lo que ustedes hacen es, a mi espacio únicamente pueden venir, vamos a decir, rento esta suite que tiene 10 asientos, 10 escritorios, y solamente pueden venir las mismas 10 personas, bueno, les anticipo que ese no es un modelo que sea sostenible en una era post-COVID. Yo más bien diría que esta suite de 10 personas es de esta empresa que la puede utilizar cualquiera de los 300 empleados que trabajen para esa empresa. Y pueden venir, hoy viene uno el lunes y el otro viene el jueves y uno viene el lunes, miércoles y viernes. Entonces, siempre y cuando no rebasen los 10 escritorios que tienen dentro de su suite, pues entonces la facturación que ustedes como operadores le van a hacer a esa empresa es de 10 asientos mensuales, ¿no? Y a lo mejor eso va a suceder, vamos a decir que su oficina central de 1,500 metros cuadrados está en el centro de la ciudad, a lo mejor inclusive está en uno de sus centros. Algunos operadores que están en la audiencia tienen capacidad de ser oficinas centrales, por su tamaño, por sus servicios, por sus características. Entonces, esa oficina va a estar en el centro y va a haber estos spokes, norte de la ciudad, este de la ciudad y sur de la ciudad, en donde van a poder ir los empleados a trabajar, van a tener su red corporativa, van a tener su impresora, van a estar alejados tal vez del ambiente de casa que no les permite ser completamente productivos. Entonces, ese es el modelo que yo anticipo va a ser el más exitoso. Ok. ¿Y alguna clave para identificar estas empresas en concreta? Dales una pista. ¿De qué manera los atacas? O sea, hay esta parte a nivel, o sea, has explicado mucho y creo que está muy bien porque es algo que hemos visto en algunos espacios, pero no todos lo están haciendo, no todos lo están explicando públicamente, con lo cual cuesta mucho que esta información llegue a veces. Pero, ¿cómo los identificarías? Bien. O sea, has explicado más el ataque, digamos. ¿Cómo los identificas antes de atacarlos? Yo creo que no hay empresa que hoy no se esté cuestionando su situación, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen acceso a un directorio, me refiero a sé que la palabra directorio en Latinoamérica significa distintas cosas, pero a una lista de empresas que tienen sus oficinas centrales en el centro de la ciudad, o en un Central Business District o este tipo de lugares, cualquier empresa que esté en esta situación, estoy seguro, les garantizo que lo está pensando. ¿Qué hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo soluciono? Entonces, si ustedes pueden llegar con el material creativo de decir, mira, de esta manera yo te puedo solucionar.
Les pongo un ejemplo. Si hay alguien aquí en Lima, en Perú, los ejecutivos, la mayoría de la clase social alta en Lima vive en el este de la ciudad. Sin embargo, todos en Lima, cualquier empresa, cualquier corporación internacional tiene sus oficinas en San Isidro. O sea, no hay empresa que se respete que no tenga oficinas en San Isidro. Bien. Los ejecutivos que viven en el este de Lima les toma 1 hora y media llegar a San Isidro por el tránsito. Es terrible el tráfico. Entonces, si a esas empresas, ustedes les ofrecen, oye, mira, yo te puedo ofrecer un spoke en San Isidro, en donde tú como ejecutivo, con tu gente, tal vez tu leadership team, ¿no? Tus líderes de negocio, directores, etcétera, viven en este sector, pueden venir a trabajar aquí y además pueden ir a trabajar a cualquiera de mis otros centros, o si es el único centro que tengo, bueno, puedes venir a trabajar aquí 2 veces por semana, en lugar de que tengas que desplazarte y perder 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta. Entonces, eso me parece el target a identificar, esas empresas. Ahora, otro punto, Mark, tal vez se va a oír mal lo que voy a decir porque yo soy un broker, pero quiero defender a mi industria. Los brokers tenemos los contactos con las empresas y hay operadores que deciden, por alguna razón que desconozco muchas veces y no me convence las que me han dicho, que nosotros no trabajamos con brokers. Bueno, los brokers, desde tan grandes como CBRE o JLL o Instant o Juan Pérez, que es broker y representa empresas, ellos son los que tienen a los clientes. Entonces, trabajen con brokers. Ellos les van a traer clientes, denles información a ellos sobre cómo están atendiendo su era post-COVID, cómo van a garantizar temas de salud, cómo van a garantizar temas de privacidad, qué están haciendo en sus cambios internos de, no sé, manejo de cafetería, de limpieza en los elevadores. Ustedes sabrán, yo no opero un centro, pero me parece que esa es una muy buena alternativa para poder identificar esos targets, ¿no? Entonces, no sé si fui tan específico como quisieras, Mark, pero esa sería mi respuesta. Bueno, yo me doy por satisfecho. Creo que al final el mensaje está claro. Observar a vuestro cliente potencial, observar sus hábitos, ver qué cambia con el COVID. No vamos a querer quizá desplazarnos 1 hora y media. Evidentemente, un ejecutivo seguramente no irá en transporte público, pero a lo mejor irá en transporte privado. Pero el tráfico seguramente empeorará, el transporte público sería quizá algo a evitar en los próximos meses, mientras haya toda esta alerta, con lo cual esta movilidad geográfica o falta de movilidad geográfica o dificultad de movilidad o riesgo, como lo queramos llamar, va a provocar la aparición de oportunidades en diferentes zonas geográficas, ¿no? Entonces, al final has atacado una cosa que al final es el factor número 1 de decisión para elegir un espacio de coworking. Aún hoy en día, o lo ha sido siempre. Al menos en todas las veces que he mirado estadísticas, la ubicación sigue siendo primordial, ¿no? Es algo muy de real estate, pero es cierto, ¿no? Entonces, sí, creo que has identificado una fuente. Yo antes he comentado otra que me ha adelantado con el tema de estos movimientos, ¿no? Que en su día también comentaba, creo que fue en la conferencia que hubo en Chile en 2019, comentaba Rafa Valek, que era cuando veo que una empresa recibe capital, ¿no? para una ampliación de capital o entra un nuevo accionista, yo lo estoy llamando ya, porque sé que va a venir una mudanza, un upgrade de oficinas, ¿no? Entonces, yo creo que hemos dado 2 buenas pistas. Yo estoy contento. Siguiente pregunta. Es la última de este gran apartado, digamos. ¿Cómo identificar las necesidades primordiales del usuario que viene de un corporativo? ¿Es distinto el usuario corporativo de un usuario freelance o de startup? A la persona que ha hecho la pregunta, que me vais a perdonar, elegí las preguntas y no puse los nombres porque no quería condicionar a Luis y luego me he olvidado de linkarlas a los nombres. 1000 perdones. La he tuneado, he modificado la parte final y he añadido esta parte de ¿es distinto el usuario corporativo de un usuario freelance o de startup? Definitivamente. Ahora, déjame hacer una pequeña diferencia cuando hablamos del startup.
Yo les decía hace un momento cuando les enseñé la gráfica que la demanda pre-COVID es distinta a la demanda post-COVID en esta generación de leads que estamos viendo en Internet de espacio flexible. ¿Okay? Nosotros veíamos una gran utilización de espacios de coworking, y coworking propiamente, no espacios flexibles, sino coworking, espacio abierto, compartido, con personas que no conoces al lado de ti, etcétera, por el startup. Ese startup, que generalmente es una empresa, un individuo que viene con una cierta idea, que está empezando a desarrollarse, que ya tiene un poco de ingresos o ya tiene un fondeo para poder pagar una oficina, ese startup probablemente ahorita está trabajando desde casa y así se va a quedar un tiempo más, porque la situación económica no va a dar para poder volver a un startup, a un coworking. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos visto que en todos los momentos que hemos vivido de crisis, la manera en la cual hemos visto la vuelta a la realidad o la post-crisis es con un renacimiento de startups. Y entonces vienen nuevas ideas de cómo resolver, por ejemplo, piensen en temas de salud, temas de administración de propiedades, ¿cuántas cosas no han salido hoy en día? Que las máscaras, que los medidores de temperatura, que cuánto más no estamos aún por ver. Y entonces eso va a dar cabida a una nueva serie de startups que no hemos visto y que hoy están en la mente de algunas personas y que ya lo están trabajando tal vez en el garage de su casa. Y esa persona, ese startup, pronto va a llegar a tocarles la puerta. Entonces, esa es una opción. Ahora, el tema del cliente corporativo sí es distinto, porque el startup es muy flexible, es poco exigente en sus demandas. Y tal vez ustedes me dirán que no es cierto, porque tienen unos que son muy molestos dentro de sus espacios. Sin embargo, se adecúan fácilmente a, oye, mira, yo pago, por decir, $200 en promedio por este escritorio, siempre y cuando esté limpio y haya internet, para mí es suficiente. Cuando hablas con una empresa, tal vez el empleado podrá decir eso, con que mi escritorio esté limpio y tenga internet decente, es suficiente. Sin embargo, la empresa, por sus políticas corporativas y demás, va a empezar con una serie de exigencias. Y es donde empieza la dificultad. Empecemos por la privacidad. No va a haber empresa pública, corporación internacional que vaya a llegar a un coworking espacio abierto. Ese espacio, esa solución para la industria de enterprise o corporaciones no es una solución. Todos quieren espacio privado dentro de un coworking, dentro de un operador. La primera demanda que vamos a obtener, y ya todos ustedes están trabajando en el tema, ya han publicado documentos, etcétera, es temas de salud. Quieren la seguridad de sus empleados. Entonces, cómo están limpiando, qué medidas están tomando, qué cambios están haciendo dentro de sus cafeterías, ya no comparten vasos ni platos. Todo ese tipo de cosas es algo que el cliente va a necesitar tener claridad antes de contratar. Así que pónganlo en el frente de su información, ¿sí? Facilidad en temas operativos, temas tácticos, ¿no? Facturación, dónde te pueden pagar, cómo te pueden pagar, tarjeta de crédito, depósito, o sea, ofrecer esa serie de facilidades me parece que va a ser, o sea, es fundamental. Entonces, en respuesta es, el cliente corporativo es mucho más demandante, red corporativa y ese tipo de cosas. Bueno, si es el cliente y es el target al cual ustedes se quieren enfocar, preparen sus espacios para eso, ¿no? Vean qué hacen otros operadores que tienen ese perfil de cliente para poder satisfacer esa demanda, o hablen con brokers, hablen con Mark, hablen conmigo, el día que quieran, estoy disponible para detalles sobre cuáles son el tipo de cosas que este tipo de clientes está exigiendo. Y hay cosas interesantes, unas con mucha razón y otras no tanto, pero igual lo piden, ¿no? Entonces, es un tema de preparar el espacio para satisfacer la demanda, ¿no? Y si el cliente corporativo va a ser el cliente inmediato, bueno, prepárense para ello. 3 tips muy rápidos. Hay una cosa que es incuestionable. Yo he tenido clientes corporativos
y hay menos engagement. O sea, os lo digo porque es algo que es normal. O sea, ellos trabajan para una empresa y ellos no han elegido estar allí. O sea, a lo mejor en una startup hay una decisión se involucra al grupo, viene la startup entera a verlo. En una gran empresa, alguien que compra quizá no están en la misma ciudad y deciden estar allí. Entonces, depende de la empresa, va a haber más o menos, va a estar más o menos involucrado el equipo en decidir que están allí o no. Si me equivoco, Luis, corrígeme. A muchos les encanta estar allí, no a todos, pero dentro de su horario. O sea, difícilmente, o sea, el porcentaje de asistencia a eventos fuera de horario normalmente es muy bajo. Dentro de horario sí, les encanta, se manejan, si tienen más o menos flexibilidad pueden hacerlo. Y luego hay una cosa muy importante, y con esto termino este punto, es tenéis que cambiar el lenguaje. No digo que cambiéis vuestros valores, pero al final tenéis que hablar en su idioma, tanto al que compra como al miembro. Entonces, yo os lo digo, yo soy diseñador. Tú a un financiero no le puedes ir con formas, con diseño, con cómo la luz afecta al producto. Con un espacio de coworking igual, si le vais hablando de comunidad y vais hablando de cosas que no entienden, que no valoran probablemente, vais a chocar contra un muro. Entonces, cambiar vuestro lenguaje, adaptarlo al lenguaje que hablan ellos y luego, si queréis, hacéis un caballo de Troya y poco a poco los vais llevando a su terreno. Pero de entrada os vais a chocar contra un muro. Entonces, hay que ser un poco listo y adaptarte y ser capaz de comunicar como ellos entienden la vida y los negocios para que luego puedan descubrir las bondades que les podéis ofrecer. Pero primero los tenéis que tener dentro para poder realmente hacer eso. Tenía un par de preguntas más. Hay una que me la voy a guardar para el final y vamos a ir con las preguntas que nos han hecho en directo. Tenemos una de Danny Goodman que dice, pensando en que nuestros futuros clientes van a tomar una modalidad blended, mezcla de presencialidad y home office, ¿creen que podríamos los coworkings generar una oferta que incluya algún tipo de servicio para quienes no asistan al espacio físico? Cosa de poder armar algún tipo de propuesta integral para los clientes. Si la respuesta es, digo, si la pregunta tiene que ver con ofrecer como algunos operadores le han llamado el coworking desde casa, en donde ustedes les proveen el escritorio, la silla, etcétera, me parece que ha sido una respuesta muy creativa por parte de la industria que ha venido a resolver un problema, ¿no? Que las personas teníamos, que era no tenemos el espacio adecuado o el mobiliario adecuado en las casas para responder a esto. Ahora, creo que eso puede ser negocio de otra industria, como la renta de muebles. Ahora, evidentemente está la parte de comunidad y de engagement y de webinars y de cosas que trae el coworking. Yo creo que no va a ser sostenible en el tiempo, sino fue nada más como una solución temporal, sobre todo para asegurar también ustedes ingreso y darle valor a su comunidad mientras estábamos confinados. Pero yo creo que siempre es el tema de, oye, voy a salir de mi casa porque tengo que trabajar. Estando en casa es muy difícil, ¿no? O no puedo ser tan efectivo como si estuviera fuera. Entonces, no veo por ahí, ¿no? Uh-huh. Tenemos una pregunta que creo que podrá responder con un sí o con un no. Dice, Manuel Cea pregunta, ¿Instant Offices, de Instant Group, diría, solo recibe leads a través de la web o salís a buscar clientes? No. ¿Qué? ¿Solo puedo decir sí o no? La respuesta es no. Ok. No, es que así voy a conseguir que respondas más preguntas. Nuestro amigo Rafa Valek nos pregunta, ¿los corporativos ven razonable seguir pagando sus alquileres sin usar muchos de los espacios comunes incluidos en los contratos iniciales? Sí, o sea, el que menos está sufriendo es vamos a decir, el cliente enterprise, porque la renta de los espacios ya está en sus costes y simplemente lo siguen asumiendo. No es como alguien que, oye, no puedo llevar algo a la boca o no puedo llevar algo a mi casa porque no estoy generando revenue. Las empresas es algo completamente distinto. Es el cliente más seguro. Además, es el cliente que te va a firmar 12 meses, 24 meses o otro tipo de contratos. Entonces, si bien te van a pedir, oye, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos negociar, flexibilizar, etcétera? Va a ser el cliente que menos va a sufrir el pago.
Otra pregunta rápida. Luis Felipe Gutiérrez pregunta, ¿las estadísticas explicadas al inicio de la presentación tiene como fuente qué países? Las gráficas, una era en México y las otras dos no recuerdo. Sí, nosotros tenemos la global, que en la global agrupamos nuestros 14 principales mercados por países, en donde evidentemente está incluido Inglaterra, está incluido Estados Unidos, está España, está Alemania, está México y algunos más que podemos detallar en las notas si quieres, Mark. Entonces las tres gráficas era global, era Estados Unidos y México. Podría generar gráficas de otros países si alguien lo necesitara, para ver cómo ha resultado la demanda. También nos han pedido si lo íbamos a compartir. Entiendo que podremos. Sí, sí podemos. ¿Compartirlo? Perfecto. Sí. Pues cuando mandaré una newsletter específica solo con esta información, ¿vale? A todos los que habéis asistido para que la tengáis. Y la pregunta que me he guardado para el final. ¿Qué estrategias pueden emplear los espacios de coworking pequeños para generar confianza y atraer a este nuevo tipo de cliente? Buenísima. Creo que, esta respuesta ha venido cocinándose en mi cabeza a lo largo de estas semanas, porque en un principio mi pensamiento era, va a ser difícil que tengan oportunidad en un futuro. Sin embargo, me parece que van a jugar más bien un rol fundamental. El espacio de coworking pequeño generalmente está en suburbios o no en un Central Business District. Y una de las razones es porque en un Central Business District tienes rentas muy caras, rascacielos, edificios con propietarios, vamos a decir, muy ventajosos. Entonces, generalmente el coworking pequeño no está en esa clase de edificios. Y entonces, si volvemos al modelo de hubs y spokes, entonces ese coworking pequeño se puede convertir perfectamente en un spoke de una empresa. Siempre y cuando volvamos al tema de la confidencialidad, de la privacidad, temas de salud pública y demás, si eso está cuidado y bien demostrado y la empresa se siente tranquila y segura en estar ahí, veo que pueden jugar un papel fundamental en poderle brindar a las empresas ese centro de trabajo cerca de casa o cerca de sus clientes para poder ir a trabajar. Entonces, yo veo muy positivo la existencia, ¿no? de ese segmento. Ahí tenemos una oportunidad que, de hecho, viene a raíz de lo que comentábamos de la dificultad en el movimiento durante los próximos meses. Con esto quedan 2 minutos. Lo dejamos. Ahora me dicen que se está animando YouTube. Pues vamos a una pregunta más. La última pregunta y nos vamos. A ver, un segundito. Sí. ¿Cómo se puede abordar la competencia de los hoteles que están mirando con interés esta industria? Es una pregunta que viene de Chile. A Claudio Berrios, de Chile. A ver, Mark, repítemela, por favor. Sí, perdona. ¿Cómo se puede afrontar la competencia de los hoteles que están mirando con interés esta industria? Los hoteles. Una pregunta interesante. Nunca me la habían hecho. El hotel tiene el típico, a ver, y tal vez voy a construir mi respuesta, ¿no? Les pido aquí paciencia. El hotel tiene el típico business center, tiene un exceso de real estate, tiene mucho espacio generalmente y puede proveer una solución. Yo creo que sí, podría proveer una solución. Los hoteles generalmente tienen buena ubicación, etc. Yo creo que la oportunidad tal vez está en la colaboración y no sé si sea la mejor respuesta, pero es lo que me surge en la cabeza en este momento. ¿Qué tal? Ese hotel no es ningún experto en administrar espacios flexibles, pero ustedes sí son expertos en administrar espacios flexibles. Entonces, si bien ellos podrían construir una solución, ¿por qué no tercerizarla? ¿Por qué no buscar un outsource? ¿Por qué no traerlos a ustedes dentro de su espacio? Entonces, si un hotel está interesado en eso, tal vez podrían trabajar juntos.
Eso es lo que me viene a la cabeza. Podría darle otra vuelta al tema. De hecho, he trabajado para un par de cadenas hoteleras. Sí hay un interés y básicamente el tema, como decía Luis, tienen real estate normalmente bueno y aparte los horarios de un hotel van al contrario que los horarios de un coworking, con lo cual tienen una oportunidad con la cual pueden hacer coworking con un muy bajo coste de real estate. O sea, a nivel de metro cuadrado tiene muy bajo coste porque esos metros cuadrados ellos los necesitan para otras cosas en otros horarios, ¿no? Entonces puede funcionar muy bien y de hecho hay alguna experiencia hotelera en Londres, por ejemplo, que lleva como una década mezclando conceptos. No es un concepto nuevo, pero bueno, o sea, al final, si quieren ir a empresa, sí que tienen que dedicar metros de manera exclusiva, digamos, ¿no? Mientras que si van a freelancer, otro tipo de público más con menos capacidad adquisitiva y con menos exigencia, es un tipo de cliente que les va a ser más fácil captar, ¿no? También va a depender de cómo se visualiza en cada zona, en cada región, en cada ciudad, esa mentalidad. Esa mentalidad de que es un hotel, ¿no? O sea, hay zonas donde, por ejemplo, pues en los hoteles vas de fiesta, al bar por la noche, te reúnes en hoteles de manera cotidiana y en cambio hay otras zonas donde el hotel es un hotel y no lo pisas nunca, ¿no? Entonces ahí también va a depender un poquito de cómo esté avanzado todo esto. Y creo que Luis se quiere despedir con una frase. La pueden ver en pantalla, no necesito leérselas, pero me parece que la transformación, estamos en un momento brillante para la industria del espacio flexible y los que van a sobrevivir son los que aprendan a transformarse, a aceptar este cambio que está llegando, no es ningún futuro, no va a suceder el próximo año, está sucediendo hoy. Hoy en día estamos teniendo estas conversaciones de transformación de portafolios. Así que bueno, tómenlo. Me parece que es una frase para reflexionar y para implementar dentro de sus centros. Luis, un deseo para el coworking los próximos 12 meses. Yo diría que más que deseo es una predicción, Marc. Ojalá nos podamos ver en un webinar aquí el próximo año para confirmar cuáles son las lecciones del éxito que ha tenido la industria después de 12 meses en la era post-COVID. O sea, a mí, entonces si eso lo convierto a deseo es, ojalá nos podamos reunir en 12 meses y hablamos. Eso seguro que va a ser posible porque al final solo tengo que crear otro webinar y hablaremos dentro de 12 meses y revisaremos el artículo que escribiste, si acertaste o no, y Sí. revisaremos tus predicciones de este webinar. Antes de irnos, varias cosas. Una, os comparto el link a una página de mi web en la que he puesto algunos recursos, algunos más genéricos, otros menos. Evidentemente, por ejemplo, a nivel de limpieza, linkado a ministerios, a gobiernos, porque no voy a correr riesgos con eso, o sea, con la salud no se juega y son más genéricos, pero hay otros links de cosas que han hecho operadores. Añadiré alguno más que he visto esta semana y que es bastante interesante, o sea, mirarlo a partir de mañana, si puede ser, ¿vale? Porque añadiré algún link más durante esta noche. Lo dicho, ese link. Luego tengo otro link para vosotros que es una cosa que empecé a hacer con el COVID. Tenéis un link para agendar un café de 20 minutos, un café virtual de 20 minutos conmigo. Cuando nos veamos físicamente en una conferencia, me invitáis a un café, estamos en Paces. No tiene ningún coste, ni quiero venderos nada. Simplemente quiero hablar con vosotros, saber cómo estáis y si en esos 20 minutos os puedo ayudar en algo, fantástico. A lo mejor engaño a Luis para crearle un link para él y que haga alguna sesión con vosotros y ese café que ha prometido lo tengáis, ¿vale? Lo pondré en la newsletter con la información. Oriel Simanca dice eso. Oriel Simanca, si no me equivoco, de Chile. Ya empieza a conoceros. Más cosas. Simplemente o no simplemente, dar gracias al equipo, a Camila de Launch Coworking en Chile, a Marcelo de Cowork también en Chile y a Coti de Casa W también en Chile y a Susana de Origen Ibiza. Dar gracias a Colatam y a Chile Cowork que nos ha ayudado con la difusión, que me consta que Colatam mañana tiene un webinar,
no tengo el link a mano, pero si miráis en sus redes, en Red Bull Latam, creo que vais a encontrar el link de un webinar que es mañana. Y por otro lado, cómo no, dar gracias a Cobot, que nos está dando soporte en estas sesiones. Y last but not least, ahora sí, a Luis Pérez. Muchas gracias. Mientras estábamos hablando me han llegado mensajes diciendo que muy bien en el WhatsApp, o sea que será que ha ido bien. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas y nada más. Gracias por estar aquí, gracias por seguir escuchándonos. Luis se ha brindado a hacer una sesión y sé que estas cosas online y tal a veces cuesta un poco hacer, pero creo que ha sido súper interesante. Queríamos explicar una parte, que esto no lo he explicado al principio, queríamos explicar una parte que se había estado quizá un poco olvidando. O sea, habíamos hablado muy de problemas internos, de cómo habíamos afrontado todo esto, de cómo nos había afectado, cómo había afectado a nuestros miembros, pero no habíamos hablado de cómo afectaba a nuestros futuros clientes, a la demanda, ¿no? Y entonces cuando empezamos a hablar con Luis, él enseguida me dijo, pero yo quiero hablar de la demanda, porque yo es lo que conozco. Yo no soy un operador. Él ha sido muy respetuoso en toda la sesión y no se ha metido en cenagales, ¿no? en cosas de operador, pero conoce muy bien la demanda de América Latina. Está cada día con esto, conoce muy bien los espacios y como ahora tendremos un link a un café con él, va a poder compartir aún un poquito más con vosotros. Si no habéis leído la entrevista del blog de Luis, para los que os habéis conectado más tarde, hay una entrevista fantástica que ahora no encuentro. Marcelo, ¿me puedes echar una mano, buscarla en el chat y volverla a colgar, por favor, mientras me despido? Y, bueno, lo dicho, que muchas gracias por estar ahí. La verdad es que hacer esto, no sé si estáis haciendo webinars vosotros para vuestros miembros, es bastante duro porque al final cuando acabas una sesión ya estás pensando en la otra y de hecho durante ya estás pensando en la otra y lo cierto es que al final ver que os seguís conectando, ver que seguís con interés, ver que participáis y preguntáis en directo, la verdad es que le da sentido a esto, si no, no tendría ningún sentido. Vamos a continuar durante el mes de junio y julio y luego replantearemos y veremos lo que hacemos. Esperemos que en ese momento esté todo mucho más evolucionado, mucho más tranquilo y bueno, veremos con qué os sorprendo a partir de esa fecha, pero nos quedan aún 3 sesiones. 3 sesiones. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.